Ok, vamos a desempacar esto. Imaginemos por un segundo que la ciudad entera donde uno vive es destruida hoy por un terremoto devastador. O sea, una catástrofe absoluta. Claro, un escenario aterrador de esos que cambian la historia para siempre. Y la solución de los sobrevivientes no es buscar un terreno nuevo y empezar de cero con materiales modernos. Para nada. La decisión es desarmar las paredes de piedra tallada de las ruinas, cargar esos bloques pesadísimos durante 27 kilómetros a través de las montañas y volver a armar la iglesia principal en una llanura nueva. Como si fuera un inmenso rompecabezas de roca. Exacto. Suena al argumento de, no sé, una novela de fantasía épica, pero es exactamente la historia real de cómo nació la actual ciudad de Riobamba, allá en los Andes ecuatorianos. Es una imagen brutal, pero fíjate que es históricamente muy precisa. Y yo diría que es el punto de partida perfecto para este análisis profundo. Totalmente. Porque, a ver, normalmente, quien llega a visitar una ciudad colonial por primera vez, como que se queda en la superficie. Sí, sí. Ven calles empedradas, edificios majestuosos, cúpulas hermosas, mercados vibrantes. Ajá. Pero si no se conoce la logística y, digamos, el trauma detrás de esa construcción, todo ese entorno arquitectónico es simplemente ruido visual hermoso. O sea, se vuelve una postal muda. Una postal muda, me encanta esa frase. Y el objetivo de nuestro recorrido de hoy es justamente darle volumen a esa postal. Hoy vamos a diseñar el itinerario mental perfecto para alguien que visita Riobamba por primera vez. Excelente misión. Y la intención es ir muchísimo más allá de la típica parada rápida, esa parada para tomarse una foto con el majestuoso volcán Chimborazo de fondo. Vamos a usar la historia colonial de la ciudad no como una simple guía turística, sino como un palimpsesto. Uy, qué excelente término para este contexto. Un palimpsesto, para quienes no estén familiarizados con el concepto, era un pergamino o manuscrito antiguo donde los escribas raspaban el texto original para poder escribir una historia nueva encima. Claro, porque el papel era carísimo en esa época. Exactamente. Pero, y esta es la clave de la metáfora, las letras antiguas nunca desaparecían por completo. Siempre se filtraban como sombras a través de la tinta fresca. ¡Wow! ¡Qué buena imagen! Y Riobamba es exactamente eso a nivel urbano. O sea, es un archivo de piedra donde los cimientos de civilizaciones enteras y eras políticas están superpuestos unos sobre otros. Y para empezar a leer ese primer texto oculto, hay que entender que la ciudad no siempre estuvo en el valle llano donde se asienta hoy. Como mencionaba con el rompecabezas de piedra, la ciudad literalmente tuvo que moverse. Ajá, una migración forzada. Sí, el origen de todo esto nos lleva al año 1534. Estamos hablando de la primera ciudad española fundada en lo que hoy es territorio ecuatoriano. Así es. Pero ese punto cero está a 27 kilómetros de distancia de la ciudad actual, cerca de un cuerpo de agua llamado la Laguna de Colta. De hecho, quien viaja hacia allá todavía puede pararse frente a la iglesia de Valvanera. Una estructura que tiene el inmenso peso de ser nada más y nada menos que la iglesia más antigua de todo el país. Y fíjate que aún conserva su fachada de piedra colonial original. Es impresionante que siga en pie. Totalmente. Pero la razón por la que el resto de la urbe ya no rodea esa iglesia es fundamental para entender la psique de la ciudad actual. En 1797, un terremoto masivo, documentado como uno de los más destructivos en la historia geológica de los Andes, borró a la antigua Riobamba del mapa. ¿Qué nivel de destrucción? Fue el fin del mundo para ellos. La tierra literalmente se tragó barrios enteros. Fue una devastación total. Y es justo en ese momento de desesperación donde entra esa logística de mudanza extrema que mencionábamos al principio. Los sobrevivientes toman la decisión de trasladarse a la llanura de Tapi, que es este valle llano donde se encuentra el centro urbano moderno. Claro. Pero se niegan a dejar atrás su identidad y su historia. Así que inician el rescate de la piedra calcárea blanca de los escombros de su antigua ciudad destruida. Y, tratemos de imaginar el esfuerzo hercúleo que requirió eso a finales del siglo XVIII. Es que es casi impensable. Totalmente. Extraer toneladas de roca, montarlas a lomo de mula o en carretas de madera y mover todo eso a través de 27 kilómetros de topografía andina irregular. Es una locura logística. Es un acto de resistencia colectiva que roza lo incomprensible hoy en día, la verdad.
Y el resultado más tangible de este esfuerzo es la actual Catedral de Riobamba, ubicada en el Parque Maldonado. Ajá, el corazón de la ciudad actual. Exacto. Quienes analizan su arquitectura suelen notar un detalle sumamente peculiar. Es una de las poquísimas catedrales de gran tamaño en la región andina, cuya fachada principal mira hacia el sur. Espera, pero casi todas las iglesias coloniales de esa época miran hacia el este, ¿no? Sí, hacia la salida del sol. Claro. O están perfectamente alineadas hacia la plaza central, siguiendo el patrón cuadriculado, súper estricto que mandaban las leyes de Indias impuestas por la corona española. ¿Por qué esta catedral rompería la regla y miraría al sur? Bueno, principalmente por la naturaleza forzada de su reconstrucción. Al tener que ensamblar una fachada colosal utilizando piezas heterogéneas recuperadas de un terremoto, o sea, escombros glorificados, los arquitectos y constructores tuvieron que adaptarse. Tuvieron que improvisar. Exacto. Se adaptaron a las severas limitaciones del material rescatado y también a la orientación de los vientos y a la topografía específica de la nueva llanura de Tacapi. Rompieron las inflexibles reglas urbanísticas del Imperio Español porque, en ese momento, la supervivencia de la comunidad importaba muchísimo más. Claro, la preservación física de esas piedras sagradas era prioridad sobre mantener la geometría perfecta dictada desde Europa. Es fascinante cómo la geografía te obliga a doblar las reglas imperiales. Sin duda. Pero ese palimpsesto de la ciudad tiene una capa de tinta aún más antigua, fíjate. Porque no todo el origen de la población vino de esos fundadores españoles en Colta. Si uno camina hacia el sector de Yaruquíes, que hoy es parte del tejido urbano de la ciudad, pero que fue fundado en 1640 tras el hundimiento de una zona llamada Cacha, uno se choca directamente con la raíz indígena pura. Y es una raíz que tiene una importancia de nivel continental, ojo, no solo local. Yaruquíes es el escenario histórico donde se forjó una de las alianzas políticas más trascendentales de la época precolombina. A ver, cuéntanos de esa alianza. Es la unión matrimonial de la princesa Purujá, Toa, con el príncipe inca Duchicela. ¡Wow! Y para ponerle la magnitud correcta a este dato en la mente de quienes escuchan, de ese linaje específico, de esa mezcla de sangres reales, nacería más tarde Atahualpa, que es nada más y nada menos que el último emperador del Tahuantinsuyo. Una figura histórica monumental. Exacto. Y para quien no tenga el término fresco, el Tahuantinsuyo fue el gigantesco imperio inca que en su apogeo abarcaba desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile. Una extensión territorial inmensa. Sí. Entonces, tienes el origen de la conquista española por un lado, a 27 kilómetros, y el origen de la máxima dinastía del imperio inca por el otro, en Yaluquís, todo convergiendo en el mismo valle. Si lo miras en un mapa, el centro actual de Riobamba parece ser, no sé, como un puente artificial, un espacio diseñado estratégicamente para forzar estos dos mundos gigantescos a conectarse. Yo tendría mucho cuidado con esa interpretación. ¿Por qué? Porque llamarlo un puente artificial es darle una visión, digamos, demasiado romántica y pacífica a la historia. Y el urbanismo colonial rara vez fue un ejercicio de integración amigable. Ah, entiendo tu punto. No fue un puente, fue una colisión. El centro de Riobamba es, en realidad, la zona de impacto, donde ambas herencias, la indígena y la europea, fueron forzadas a coexistir. Claro, un choque brutal. Exacto. Primero por siglos de conquista y derramamiento de sangre, y luego por la tragedia compartida del terremoto. Se construyó sobre los fragmentos de un pasado múltiple por pura necesidad de supervivencia. Tienes toda la razón, ¿eh? Zona de impacto es una descripción muchísimo más honesta. Y la resiliencia no suele ser estéticamente perfecta, nace del caos. Totalmente. Nace de las ruinas. Y caminando por esa misma zona de impacto, siguiendo esas calles trazadas tras el terremoto, la historia vuelve a dar un salto gigantesco. Quien recorre los sectores céntricos de Maldonado y La Concepción, literalmente está pisando la línea de meta de la época colonial y la línea de partida del Estado moderno. ¿Te refieres al imponente edificio del Colegio Maldonado? Ese mismo. Una estructura de diseño neoclásico que, va mucho más allá de su función como institución educativa. Como investigadora te puedo decir que ese recinto de piedra es el acta de nacimiento de la nación. Ahí es donde, en el año 1830, se reunió y firmó la primera Asamblea Constituyente. ¡Wow! Fue el momento exacto donde el territorio declaró su independencia definitiva y tomó, por primera vez en la historia, el nombre de República del Ecuador. Pero a ver, hay una duda súper lógica que surge al leer esto en las fuentes.
¿por qué eligieron a Riobamba? Es una gran pregunta. O sea, quiero decir, Quito era el histórico centro del poder administrativo y eclesiástico, y Guayaquil era el inmenso motor económico y portuario. ¿Por qué un grupo de líderes políticos, generales y próceres decide viajar hasta este valle rodeado de volcanes para inventar y firmar un país nuevo? Por pura y dura geometría política, Riobamba era el punto medio neutral perfecto. Ah, claro, la ubicación geográfica. Exactamente. A principios del siglo XIX, viajar entre la Sierra Andina y la costa tropical tomaba semanas de trayecto agotador, ya sea a caballo o en mula. Elegir Riobamba era una estrategia deliberada para apaciguar las inmensas y peligrosas tensiones regionales que ya existían. Tensiones que me imagino amenazaban con destruir el proyecto de país antes de que empezara siquiera. Exacto, estaban al borde del colapso. Era un terreno céntrico, accesible para ambas facciones y con un peso histórico y aristocrático lo suficientemente fuerte como para que la firma de una constitución tuviera legitimidad. Tiene muchísimo sentido táctico. Y hoy cualquiera que visite el colegio puede entrar al Salón Sesquicentenario y ver una réplica detallada de ese evento monumental. Es una visita obligada. Pero fíjate que el contraste histórico que ocurre al salir de ese edificio me vuela la cabeza. A solo unos pasos, cruzando la calle, está el Parque Sucre. En 1830, cuando se debatía esa primera constitución, este espacio abierto no era un parque. No, para nada. Se llamaba Plaza de Santo Domingo porque allí se levantaba el enorme convento de los monjes dominicos, que fue el lugar físico original donde se sentaron a redactar el documento. Un convento religioso actuando como la cuna de un Estado republicano que eventualmente buscaría ser laico. La ironía histórica de ese espacio es profundísima. Y la transformación del espacio es aún más radical, porque hoy, justo en el centro de esa misma plaza donde alguna vez dictó las normas el clero colonial, hay una fuente imponente con una estatua de Neptuno, el dios grecorromano del mar. La emblemática pileta de Neptuno. Exacto, una reliquia de hierro fundido finísimo que fue donada por la Fundación Van Dosné, traída directamente desde París. Hay copias idénticas en metrópolis enormes como Nueva York y Lima, pero lo vital de esta fuente es que su instalación, en el año 1913, no fue solo decorativa. Marcó un antes y un después en la infraestructura urbana. Sí, marcó la inauguración del primer sistema de red de agua potable en la ciudad. Así que visualicemos el escenario que plantea esto. A ver, alguien está parado frente a un dios pagano europeo de los océanos, en un espacio secularizado que solía ser un convento católico estricto, tomando la primera agua purificada por infraestructura moderna, mientras observa el edificio exacto donde se firmó la República. O sea, hay una sobredosis de evolución humana concentrada en 100 metros cuadrados. Es que es una clase magistral de cómo fluye y se transforma el poder en una sociedad. Esa corta caminata documenta físicamente la transición del oscurantismo colonial, representado por el antiguo convento que dictaba la vida espiritual, Ajá. hacia la República Ilustrada representada por el colegio y la Constitución política, para luego culminar en la modernidad secular y tecnológica representada por la pileta parisina y la ingeniería sanitaria. Es como viajar en el tiempo a pie. Totalmente. Riobamba, en ese pequeño espacio, lideró el abandono de las viejas estructuras imperiales. Pero claro, hasta ahora hemos hablado de la historia oficial. La historia en mayúsculas, la que se esculpe en bloques de mármol, la que firman los generales y la que inauguran los alcaldes. Sin embargo, todos sabemos que las ciudades reales respiran a través de los pulmones de la gente común. Por supuesto. Los artesanos, los comerciantes, las familias del día a día. Exacto. Y mientras la historia de las élites se archiva en documentos constitucionales, la historia de las clases populares coloniales se preserva de una forma muchísimo más cruda, en las leyendas urbanas. Completamente de acuerdo. La tradición oral es un archivo implacable. Y para leer esa parte del palimpsesto, es necesario adentrarse mentalmente en barrios tradicionales como Santa Rosa, una zona que, hasta el día de hoy, funciona como el epicentro del sincretismo cultural en la urbe. Detengámonos ahí un segundo para que la imagen quede clara. ¿Cómo se ve exactamente el sincretismo cultural si uno camina hoy por las calles de Santa Rosa? Se ve como la fusión física y a veces un poco caótica de dos sistemas de creencias completamente diferentes ocurriendo al mismo tiempo. Como un choque en cámara lenta. Algo así.
Por ejemplo, durante las festividades tradicionales en ese sector, que tiene una vocación artesanal muy larga, es común ver a personas desfilando con caretas de cartón bellísimas fabricadas a mano. Y puedes observar a un individuo utilizando una máscara que representa un demonio andino con cuernos. Un símbolo puramente precolambino y pagano. Exacto. Pero esa misma persona está bailando con devoción absoluta justo frente a la fachada de una iglesia católica, liderando una procesión en honor a un santo europeo. Son dos visiones del universo, la andina y la española, chocando, mezclándose y creando una tercera realidad en plena calle. Esa imagen mental es espectacular. Y es exactamente en esa atmósfera de creencias profundamente mezcladas, donde el misticismo era parte de la vida diaria, de donde nacen los mitos que controlaban el comportamiento de la ciudad, particularmente el control del tiempo nocturno. Es que la noche en la colonia era el dominio de lo desconocido y del pecado. Las calles no estaban iluminadas como hoy. Totalmente. Y nadie reinaba sobre ese miedo nocturno con tanta eficacia como el protagonista de la leyenda urbana más famosa de la ciudad, el famoso Descabezado de Riobamba. Uy, esa leyenda es interesantísima a nivel sociológico. A inicios del siglo pasado, el rumor era que, al dar la campanada de la medianoche, un jinete de tamaño sobrehumano, vestido completamente de negro y sin cabeza, galopaba a una velocidad furiosa por las calles de piedra del centro. Imagínate el sonido en el silencio absoluto de esa época. O sea, el solo eco de los cascos del caballo rebotando en los adoquines era suficiente para que absolutamente todos los habitantes entraran en pánico, pasaran doble cerrojo a sus gruesas puertas de madera y ni por error se atrevieran a asomarse por las ventanas. Funciona como un mecanismo de control social brillantemente efectivo. El terror a la condenación eterna o a un espectro demoníaco mantenía a la población dócil y, sobre todo, alejada de las cantinas y los vicios clandestinos. Pero el terror duró solo hasta que la curiosidad humana pudo más. Porque un grupo de vecinos, sospechando que algo no cuadraba, decidió armarse de valor, esconderse en las sombras y espiar de cerca al mentado monstruo. Y descubrieron que el ente diabólico de Ultratumba, el ente diabólico, era en realidad un sacerdote de la parroquia local. El giro argumental de la historia. Increíble. Resulta que el cura estaba perdidamente enamorado de una mujer que vivía justamente en el sector de Santa Rosa. Pero claro, siendo un representante altísimo de la iglesia, no podía simplemente pasear por la calle tranquilamente para ir a visitarla. Hubiera sido un escándalo mayúsculo. Así que, para poder cabalgar hasta la cantina del barrio en la noche, tomarse unos tragos y verla sin ser reconocido por sus feligreses, se subía el inmenso cuello de una capa negra gruesa por encima de la cabeza. Es que la táctica de camuflaje es extraordinaria, sobre todo si la analizas desde la presión psicológica de aquel entorno. Es hilarantemente absurda. Piénsalo. Es como si hoy en día, en lugar de admitir que vas a salir a escondidas de tu casa para una cita que no deberías tener, decidieras vestirte literalmente como el villano fantasma de un episodio de Scooby-Doo para aterrorizar a todo el vecindario. Bueno, visto así, sí suena un poco ridículo. Digo, lógicamente hablando, ¿no era 1000 veces más fácil, rápido y seguro, simplemente ponerse un sombrero de ala ancha, mirar al suelo y caminar por las zonas oscuras de la calle? Lógicamente, por supuesto. Pero es que la lógica moderna no aplica al peso asfixiante de la moralidad colonial y de la primera época republicana. A ver, explícame eso. Hay que entender el equivalente moderno de esta situación. Hoy, las personas hacen cosas increíbles o borran perfiles enteros en Internet para evitar ser el centro de un escándalo viral o ser, digamos, cancelados en redes sociales por su comunidad. Ah, la famosa cultura de la cancelación. Exacto. En la sociedad riobambeña de entonces, el escándalo público, el repudio social y el ¿qué dirán? Eran armas letales. La sociedad estaba tan estrictamente vigilada por la jerarquía eclesiástica que la mente colectiva de la ciudad estaba totalmente dispuesta a aceptar sin cuestionar que un monstruo decapitado recién salido del infierno galopaba por sus calles. Preferían creer en fantasmas. Preferían eso 1000 veces. Antes que ser capaces de procesar la escandalosa idea de que un cura estaba rompiendo sus votos de celibato por amor y yéndose de fiesta en Santa Rosa. El fantasma aterrador era culturalmente mucho más asimilable que un humano rompiendo el estricto molde social. Wow. Eso es verdaderamente revelador.
El terror a la exclusión social superaba con creces al miedo a los demonios. Las herramientas cambian, o sea, pasamos de disfraces de jinete en la penumbra a cuentas anónimas en Internet, pero la fobia al juicio y al escándalo público de la comunidad sigue intacta. Es la naturaleza humana, al final del día. Pero bueno, hay un contrapeso en todo esto. Si la iglesia y el miedo dominaban el silencio de la noche colonial, el ruido del día pertenecía a otras clases sociales. El día estaba en manos de la población mestiza e indígena, que controlaba el comercio y el alimento. Exactamente. El verdadero espacio de socialización y control civil diurno siempre han sido los mercados públicos. Es donde la vida real sucede. Y eso nos empuja directamente hacia el mercado La Merced, ubicado en el centro geográfico de la ciudad, porque si en Riobamba la historia se puede leer en las piedras y escuchar en las leyendas, te aseguro que también se puede comer. Oh, definitivamente. Es una experiencia sensorial completa. Cualquiera que visite la ciudad y tenga el valor de entrar a este mercado en hora pico va a ser recibido por un coro ensordecedor de vendedoras, mujeres que dominan un arte de marketing hospitalario que es insuperable, gritando esta icónica frase a todo pulmón: «Venga mi rey, venga guapo, ingeniero o doctor, siéntese aquí». Es imposible no sonreír cuando te reciben así. Y fíjate que toda esa competencia vocal, todo ese ruido hermoso, tiene un solo objetivo: Vender comida. vender el plato indiscutible y rey de la gastronomía de los Andes centrales: el hornado. ¡Uf, qué delicia! Un cerdo entero, adobado y horneado lentamente durante horas en inmensos hornos de leña hasta que la piel queda como cristal crujiente, servido sobre una montaña generosa de mote tierno, que es este maíz blanco hervido de grano gigante típico de la región. Se me hace agua la boca solo de escucharlo. Y para acompañar semejante bomba calórica porque es pesadito, la tradición exige un vaso inmenso de jugo de frutas, pero ojo, no es cualquier jugo. Ah, no, aquí entra la magia pura. Son batidos enfriados, no con hielo de fábrica o de refrigerador, sino con hielo raspado traído directamente desde los glaciares milenarios del volcán Chimborazo. Un recurso natural cuya extracción requiere una resistencia física casi sobrehumana. Sí, totalmente. Y es aquí donde la comida se cruza con la historia de Baltasar Ushka, una figura legendaria conocido a nivel mundial como el último hielero del Chimborazo. Un verdadero ícono. Sí, él y los miembros de su familia que heredaron el oficio han mantenido viva una labor precolombina de extrema dureza. Ascienden a más de 4.800 metros de altitud, desafiando el congelamiento y la falta terrible de oxígeno para extraer bloques macizos de hielo volcánico a punta de pico. Y luego, bueno, descenderlos al lomo de mula hasta los puestos del mercado en la ciudad. Y yo siempre me he preguntado la física detrás de eso. Porque, a ver, el viaje de descenso desde los glaciares a casi 5.000 metros hasta el mercado en el valle toma varias horas bajo el implacable sol ecuatorial de las mañanas. ¿Cómo es mecánicamente posible que esos bloques de hielo no se derritan por completo en el camino? Es una excelente pregunta. Y la respuesta está en la sofisticada tecnología de aislamiento térmico andino. A ver, ilumínanos. Los hieleros, obviamente, no usan hieleras de plástico ni poliestireno. Envuelven los inmensos bloques, recién cortados, en capas muy apretadas y gruesas de paja de páramo. ¿Paja de páramo? Sí, es una hierba seca, muy dura y resistente que crece en esas planicies altas. Esta envoltura natural de paja actúa como un sistema de aislamiento térmico excepcionalmente eficiente. Atrapa el frío intenso del glaciar y al mismo tiempo bloquea el calor ambiente y el calor corporal de la mula que lo carga. ¡Wow! Eso permite que el hielo sobreviva al viaje hacia el calor del valle casi intacto. Es brillante. Es pura ingeniería ancestral de termodinámica aplicada durante siglos. Increíble. Y espera, si juntas todas estas piezas, estar sentado en ese banco de madera del mercado, rodeado de ruido, comiendo ese hornado y bebiendo ese jugo frío, no es un simple almuerzo turístico. Es literalmente comerte el año 1534 entero. Esa es exactamente la forma de verlo. Tienes al cerdo, que representa la invasión europea y la tecnología castellana de los hornos de leña, conviviendo en el mismo plato con el mote, que es el pilar agrícola absoluto de la civilización indígena precolombina. Ajá.
Y toda la experiencia es refrescada por el hielo de una montaña considerada una deidad sagrada, cosechado con métodos de aislamiento inventados por las antiguas culturas purujá y inca. En serio, es un museo antropológico completo servido en una sola bandeja de latón. Es hermoso como lo describes. Por eso muchos sociólogos y antropólogos defienden que la gastronomía es el archivo histórico más resistente de la humanidad. Tiene todo el sentido. Puedes demoler una catedral con un terremoto, claro. O puedes reescribir una constitución política de cero, pero las recetas de supervivencia persisten a través del tiempo. Al saborear ese plato en la Merced, el visitante está masticando el trauma, la resiliencia y el mestizaje forzado de dos continentes. Es historia encarnada. Y fíjate que el hornado no es el único testigo en ese mercado. Quien camina por los pasillos también va a encontrarse con cosas como el yaguar locro, una sopa sumamente densa a base de papas bañadas en sangre de borrego, que cuenta la cruda historia de la supervivencia en las altas montañas, donde no desperdiciar ni una sola gota del animal era la diferencia literal entre vivir o morir de hambre. Platos nacidos de la pura necesidad. Exacto. O por ejemplo, si buscan algo dulce después, encontrarán las cholas de guano, unos panecillos redondos rellenos de panela negra que llegan desde el cantón vecino. ¿Guano? Un lugar interesantísimo. Sí, un lugar que construyó una inmensa riqueza histórica y colonial a través de sus masivos obrajes y telares de alfombras. Entendiendo todo este contexto que hemos desempacado, creo firmemente que sentarse a sudar en ese mercado ofrece una clase de historia infinitamente más visceral, inmersiva y memorable que, no sé, pasar 4 horas en silencio leyendo placas de bronce impecables en los museos oficiales. Bueno, no es por restar valor a los museos, ojo, que custodian el objeto muerto de manera vital y necesaria. Pero en el mercado el ritual sigue vivo. Está sucediendo frente a ti. Y con esto, hemos trazado un recorrido mental radicalmente distinto para quien visite la ciudad de Riobamba. Definitivamente, ya no se trata solo de ver a la ciudad como el lugar bonito donde un turista se hospeda antes de ir a congelarse tratando de subir el volcán. Así es, hemos analizado los cimientos de Valvanera y comprendido, digamos, la resistencia titánica que implicó mover una urbe entera tras la aniquilación de un terremoto. Y pisamos el terreno neutral donde las facciones rivales de Guayaquil y Quito acordaron inventar la República del Ecuador. También desenmascaramos a clérigos enamorados que instrumentalizaron el terror al más allá para saltarse la asfixiante moralidad comunitaria de la época. ¿Qué historia esa? Y concluimos devorando la violenta colisión de Europa y América en un mercado bullicioso y lleno de vida. Saber todo esto transforma por completo la experiencia de viaje. Es que te cambia los lentes con los que ves el mundo. Sí. Una simple caminata por la Plaza Maldonado o un almuerzo improvisado cobran un peso tridimensional gigantesco. Riobamba se revela como lo que realmente es. Un libro de historia interactivo, donde el palimpsesto todavía tiene la tinta fresca. Una hermosa síntesis. Pero, antes de concluir, hay un dato en las fuentes revisadas que me dejó pensando profundamente. Y quiero lanzarlo como una reflexión final para quienes nos escuchan. Adelante. Durante este análisis, nos hemos enfocado intensamente en la época colonial, en mulas de carga, en rocas arrastradas por los Andes y en curas a caballo asustando gente. Sin embargo, el rostro colonial de Riobamba sufrió una alteración violenta, definitiva y fascinante a principios del siglo XX. Ah, claro. ¿Te refieres a la disrupción total que significó la llegada del ferrocarril? Exactamente. El icónico tren de Alfaro y la construcción de esa obra de ingeniería que en su momento parecía una locura suicida, la famosa Nariz del Diablo. Una obra monumental que costó muchísimas vidas, por cierto. Una locura de ingeniería que finalmente logró perforar la cordillera andina para unir las montañas impenetrables con los puertos de la costa pacífica. La llegada del tren hizo pedazos el aislamiento colonial en el que vivía la ciudad. La conectó con el mundo entero de la noche a la mañana. Literalmente. Trajo comerciantes internacionales, nuevas ideas y generó una explosión de riqueza tan grande que impulsó la creación del sector Bellavista, que es la primera ciudadela urbanizada y planificada de todo el país. Un salto a la modernidad total. El tren fue, en todos los sentidos, la Internet de su época. El pináculo del progreso tecnológico moderno quebrando el status quo de la antigüedad. Y eso me genera una pregunta fascinante para todos los que amamos visitar lugares históricos. Te escucho. La próxima vez que caminemos admirando estas imponentes construcciones de piedra que desafiaron al tiempo,
vale la pena mirar a nuestro alrededor, ver lo que tenemos hoy y preguntarnos: ¿qué maravilla tecnológica de nuestra vertiginosa época actual, de la cual nos sentimos tan increíblemente orgullosos, será vista por los viajeros del futuro lejano simplemente como una entrañable y romántica reliquia colonial? ¡Wow! ¡Qué gran forma de poner todo en perspectiva! Realmente te deja pensando. Así es. Y con esto cerramos nuestro recorrido de hoy. Nos vemos en el próximo Análisis Profundo.